Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en uno de los programas favoritos de Contextos, programa que se transmite a través de la plataforma del periódico Ultimátum para analizar los problemas, los fenómenos actuales y estar justamente con mayor información y también con una perspectiva más amplia respecto a lo que estamos viviendo actualmente. Pues esta noche agradezco mucho la presencia de mi amiga María Enriqueta Borrero Melgar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Del Bien. maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, maestro Gilberto Zavala? Estimado Víctor, gusto en saludarte. Buenas noches a todos. Del maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo estás, maestro? Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Y del maestro Juan Carlos Calimayor. Muy buenas noches. Bien, camaradas, buenas noches. Pues ya tenemos 537,775 ubicados como contagiados en México por el COVID y tenemos 57,774 muertes oficialmente declaradas. Nos acercamos a la cifra, decía López-Gatell, catastrófica de 60,000 fallecidos. No, ojalá que no llegáramos, pero parece ser que la tendencia será imposible detenerla y estamos muy avanzados. Somos el tercer país con más decesos. A todas las personas que han perdido un ser querido les enviamos un abrazo fraternal, y a los que tienen en este momento a una persona con este malestar, que están siendo atendidos, les mandamos un abrazo solidario con la esperanza y pidiéndole a Dios que los bendiga, porque de verdad estamos pasando una catástrofe que se está viendo en distintos sectores. Justamente las noticias que analizamos en estos días son todas prácticamente derivadas de lo que está ocurriendo con la pandemia. Y no quisiéramos que solamente hubiera temas que distrajeran del gran problema que es la pandemia y sus consecuencias. Hoy vamos a analizar algunos temas muy importantes, como los que se encuentran precisamente en el ambiente sociopolítico, socioeconómico de nuestro país. Denuncia el presidente de la República que se concesionaron los puertos, particularmente empezó a hablar de Veracruz, que se concesionó el puerto de Veracruz por 100 años. Algo que, bueno, que tenemos que analizar, porque de verdad este sí es un tema muy importante. Seguramente en los próximos días habrá más datos de otros puertos en el país. Otro tema importante, bueno, pues por supuesto los videoescándalos que siguen estando en todos los medios y que aquí desmenuzaremos algunos puntos de vista respecto a este tema. Y en el tema local, aparece un nuevo ejército revolucionario independiente emulando al ejército zapatista, muy parecido cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en 1994, aparece el ejército zapatista. Hoy que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TEMEC, también aparece un nuevo ejército un ejército revolucionario en Chiapas. Y hay algunos temas más que vamos a poner sobre la mesa para que platiquemos con ustedes y nos digan también qué opinan. ¿Con quién empezamos? Maestro Ricardo del Muro, ¿qué te parece para que inicies? ¿Qué ponemos sobre la mesa? ¿Qué tema te parece que abordemos? Pues hay varios, ¿no? También está lo de la reunión de gobernadores. Si ustedes CONAGO, sí. Pues yo creo que es el principal para el día de mañana. El de CONAGO. ¿Quieres que empecemos con el tema de la CONAGO? CONAGO creo que es lo importante ahorita. La confrontación, a ver, metamos el contexto. La confrontación que ha habido con el presidente de la República, hay varios temas, hay una agenda que la propia secretaria de Gobernación ha estado tratando de acordar con los gobernadores. Parece ser que los 10 puntos que propone la Secretaría de Gobernación han sido aceptados, salvo uno, donde la Secretaría de Gobernación quería sacar de la agenda la propuesta o la petición de renuncia de López-Gatell, y los gobernadores insisten, ¿no? En que, bueno, un grupo de gobernadores, en que se dé la renuncia de López-Gatell. ¿Qué opinión te merece, Ricardo del Muro, sobre estos temas? Bueno, pues creo que es importante porque va a ser un buen debate previo al informe del presidente. Los 10 gobernadores que están en contra, pues son los de la Alianza Federalista, que son prácticamente los gobernadores opositores. Ahí están los panistas, los independientes, el de Jalisco, el Nuevo León, PRD de Michoacán. Son 10 estados los que están en esas condiciones. De López-Gatell lo que se le está pidiendo pues es de que finalmente ese tema se dejara fuera. Pero ellos condicionaron su asistencia a 3 temas fundamentales, que era principalmente el manejo presupuestal, el aspecto de que se necesita una discusión para que los estados tengan mayores recursos para enfrentar la pandemia,
El otro punto que también demandaron fundamentalmente era el aspecto el punto central, mejor dicho, era el aspecto de la reforma hacendaria, y creo que va a ser el más importante que se va a discutir. Ese es el tema del federalismo fiscal, ¿no? Pero es un tema que hay que tener memoria, lo está impulsando o comenzó a impulsarlo la Coparmex. Pues ya lleva toda una carga específica, y Coparmex, incluso prácticamente los gobernadores de la Alianza Federal están retomando el planteamiento de Coparmex, que lo que quieren es una redistribución, según dicen, más equitativa, en donde se les permita a los estados cobrar impuestos y de alguna manera ser beneficiarios de los impuestos que cobran. A primera vista, ellos se está manejando que esto es una acción contra el centralismo, pero por el otro lado también esto para la ciudadanía, sobre todo para los estados que están interesados en esto, significará un mayor manejo, o sea, prácticamente el gobernador tendría el control sobre los impuestos federales o muchos impuestos fundamentales. Y por el otro lado, pues para los estados, que es la otra parte que se critica, para los estados como el caso de Chiapas, en donde la recaudación fiscal es escasa y hay pocos mecanismos para lograr una recaudación fiscal amplia, pues definitivamente esto nos pondría en una situación bastante difícil. Entonces creo que va a ser un tema que va a ser el punto central de la discusión del día de mañana. Todo indica que al menos la secretaria de Gobernación y el propio presidente quieren que sea un diálogo. Por supuesto, en el aspecto, creo yo que no se van a adoptar acciones ejecutivas, sino que se van a expresar los planteamientos en torno a una posible reforma hacendaria, y de alguna manera podrá ser la apertura para una próxima reunión hacendaria en donde se podría tocar este tema. Muy bien. Importante, más que... Muy bien, déjame poner en contexto para la gente que nos está escuchando cómo es el tema del federalismo fiscal, muy rápidamente. Los estados cobran los impuestos federales, básicamente dos impuestos, IVA e impuestos sobre la renta. Los cobran, pero se los mandan a la federación. Una vez que la federación los tiene, los redistribuye con distintos criterios. Uno de ellos es el número de población, el crecimiento, pero no tiene que ver con la generación de Producto Interno Bruto. Los estados cobran otro tipo de impuestos, pero la verdad es que cobran muy poco en comparación con los impuestos federales. Y los municipios solamente cobran lo que corresponde a la tierra, o sea, el impuesto predial, servicios de agua, etcétera, etcétera, que son servicios. Por eso, tenemos el sistema fiscal en México, tenemos una federación rica y estados pobres. A Chiapas, muchos hablan que esto le pegaría a Chiapas. Sí, en el sistema que está actualmente sí, pero mucho de la federación que cobra, en el caso de Chiapas y otros estados, no tiene que ver con impuestos, sino con beneficios. Por ejemplo, petróleo, extracción de petróleo, extracción de recursos, que también se redistribuyen a otros estados del norte. Esto es lo que están peleando ellos, porque estos impuestos se redistribuyen después en 8 fondos. Y de esos 8 fondos hay uno particularmente que es el que ellos han estado peleando constantemente, que son las participaciones, es decir, el fondo que le llega a los gobernadores y que ellos deciden en qué utilizarlo. Es decir, ese es el esquema, nada más para ponerlo en contexto para los compañeros que nos están escuchando ahorita en vivo. Muy bien, Juan Carlos, ¿qué opinas de este tema para que vayamos avanzando? Bueno, sí quisiera aclarar que no son todos los gobernadores panistas. Está el gobernador de Nuevo León, está el gobernador de Michoacán, que es el único gobernador del PRD. El PRD, sí. Está Coahuila, hay 2 o 3 gobernadores. Están, digamos que los estados que más recaudan en el país, que más aportan a la federación. Pero no los que más recaudan, Juan Carlos, sino son los que aportan el Producto Interno Bruto, que no es lo mismo. Esa es la gran discusión. No, bueno, eso es parte de la discusión, pero hay estados que aportan, como el Estado de México, por ejemplo, Nuevo León, Jalisco, que el impuesto federal se paga directamente al SAT, no lo recauda el Estado. El Estado recauda lo que son derechos, servicios, aprovechamientos. Por ejemplo, Chiapas.
por citar un ejemplo, más o menos, porque la cifra ha variado, pero de 98,000 millones de pesos de egresos, no alcanza a recaudar 3,000. Es decir, es mínima la recaudación, y la aportación de Chiapas a la federación en impuesto sobre la renta de IVA es menor al 1%. Bueno, a partir del 94, considerando la pobreza extrema, el levantamiento zapatista puso en la mira a los estados pobres del sur, y la manera que tuvo la federación de atenderlos fue aumentando progresivamente los recursos y las participaciones federales. En el 94 tengo muy presente, porque lo publiqué, lo investigué, ya tiene rato. El presupuesto de Chiapas era de 4,000 millones, para el 98 y era de 16,000 millones, y de ahí fue creciendo progresivamente, la mayor parte del gasto enfocado a la política social y una buena parte a la política, al magisterio, que hoy absorbe casi una tercera parte del gasto. Que hay un fondo específico que es de educación. Así es. Bueno, diferentes instituciones educativas, ¿no? No solamente, o sea, no me refiero solamente a la educación básica, me refiero también también a las universidades, en fin, es una sumatoria más o menos. Pero bueno, el gran tema acá es, después de 25 años porque además de lo que nos da la federación y que ejerce el presupuesto de Chiapas, que nunca tiene dinero para nada, están los apoyos federales directos. Somos principales beneficiarios de los apoyos directos. Por ejemplo, Prospera llegó a tener más de 1 millón de mujeres en su programa, y si consideramos a la población de extrema pobreza, de una población de 5 millones de habitantes, pues prácticamente 1/3 de la población de Chiapas, considerando los menores, estaría viviendo de estos apoyos. Igualmente en el campo, y esto sin tomar en cuenta los ingresos que reciben las familias por los envíos de remesas. Entonces, pero ese es otro ingreso. Ese es otro tema, pero a lo que voy es a la política social de 20 años asistencialista, que a mi juicio ha sido un fracaso. Yo cambiaría esa política por una política más que de redistribuir el ingreso, de que los estados del sur, los más pobres del país, reimpulsen su economía con estímulos fiscales muy agresivos. Yo quitaría o reduciría al mínimo el IVA y el impuesto sobre la renta, si de por sí no recaudan, y eso haría muy atractivo para empresarios extranjeros y del país el poner sus plantas o poner sus empresas aquí, considerando la parte importante que contribuyen, casi el 34% de sus ingresos son para los impuestos federales. Bueno, eso es por una parte. Por la otra, bueno, la crisis puso a los estados en jaque. Hay estados que quieren cuidar su planta productiva, su cadena de producción, y están haciendo esfuerzos, como Yucatán, por ejemplo, con microfinanciamientos y ni tan micros. El gobierno federal dio 25,000 pesos de un padrón que ya tenía el padrón de bienestar antes de la pandemia. Y sí, sí sirve, sí, claro, sirve porque hay un poco de circulante, ayuda a evitar que la gente más pobre se quede sin dinero, o los pequeños comercios muy chiquitos, pero abandonaron a las pymes, a las pequeñas, que son incipientes en Chiapas. Realmente no hay empresas fuertes. Pero ni los más ricos de Chiapas compiten con las empresas medianamente importantes del país. Esto hay que decirlo con mucha claridad. Entonces, lo que viene a colación es que, bueno, nosotros, la nostalgia del chiapaneco es que, bueno, es que damos petróleo. Bueno, eso era antes, hace 15 años. Todavía somos aportantes importantes de gas. Por ejemplo, van a dar un gasoducto para abastecer de energía eléctrica a la península de Yucatán, de gas que viene de Cactus, Chiapas, y se va a ir directo para allá. Las hidroeléctricas tampoco producen lo que antes conocíamos, porque hablaban de que la mitad, y con esto voy a concluir mi primera intervención, de la electricidad del país la generaba Chiapas. Con el paso del tiempo, las hidroeléctricas se volvieron no solamente muy costosas, sino además muy complicadas. Por ejemplo, ahí está la iglesia de Quechula, y ahora que hicieron Chicoacén 2, encontraron un montón de sitios arqueológicos, protestas de los campesinos, de los grupos sociales que mueven el movimiento de tierras, y prácticamente fracasó el proyecto de Chicoacén 2 por esos motivos. A lo que voy es que las termoeléctricas sustituyeron a las hidroeléctricas, y hoy Chiapas no aporta más allá del 7% de toda la energía del país, que básicamente es hidroeléctrica en nuestras presas. Así que como que llegue el gobernador a decir, nosotros aportamos tanto, pues sí,
pero en la negociación saldríamos perdiendo. El problema es qué va a hacer el presidente. Si su política social está enfocada a que los ricos ayuden a los pobres pagando más, pues yo creo que en ese sentido la reunión va a ser un fiasco para los gobernadores que esperan una justicia redistributiva en un nuevo pacto federal. Muy bien, pues tú lo que dices, maestro Juan Carlos, es que está ligado el tema del federalismo no solamente con el tema recaudatorio, sino con la política social. Pero, Gilberto Zavala, fíjate que también hay otro tema, que es un tema administrativo. Te voy a poner el caso, el Estado de México aporta al Producto Interno Bruto el 16% nacional, con todas las empresas. El 16% del Producto Interno Bruto industrial. Y solamente recauda el 6%. Y la razón es porque muchas empresas que están ubicadas en el Estado de México, en Jalisco, en Monterrey, en Chiapas, en muchos lugares, en realidad están concentradas en el Distrito Federal. Por eso la confusión es, lo que dicen los gobernadores es que quieren que les den de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Y la federación lo que está diciendo es, hay que dar conforme a la recaudación, que es distinta, son dos mecanismos distintos. Es un tema también de centralización administrativa, Gilberto Zavala. ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de esto? Mira, yo me quedaría en términos de expectativa de esta reunión de la CONAGO con el presidente y su gabinete legal y ampliado el día de mañana en San Luis Potosí. Yo creo que va a quedar en acuerdos políticos que lo van a ir administrando en términos de los tiempos a corto y mediano plazo para que dé tránsito a la gobernabilidad electoral, que es lo que el presidente verdaderamente requiere y necesita. Por otro lado, amén de lo que ustedes comentan que es rico y abundante, yo creo que también hay estados como los del sureste, incluyo Chiapas por supuesto, que también su economía sobrevivía porque había inversión, porque había obras, y hoy no las hay, porque las dependencias tenían un presupuesto que les permitía hacer, digamos, actividades que les generaba cierta economía y les generaba cierta tranquilidad social. Hoy no la tiene, porque hay una reducción presupuestal y luego está el COVID, luego el desempleo, luego la inseguridad, en fin. Claro. Y son complejos los temas de los estados. Y yo me conformaría con un acuerdo político que luego se vaya administrando en términos de mesas por temáticas y que eso sea el máximo logro. Ojalá y eso ocurra, en mi opinión. Creo que el presidente no tiene ni recurso ni el ánimo como para estar tocando un tema como este, que no sea el electoral y que hoy el caso Lozoya, que creo que lo vamos a tocar, es rico y abundante también en términos de elementos. Muy bien. Mariqueta, sobre la reunión con la CONAGO, uno de los temas centrales va a ser recursos para el COVID, que no ha habido y que se han manejado de manera discrecional por la federación. ¿Qué opinas respecto a ese tema? Bueno, todavía después de que salgamos de este semáforo rojo, naranja y pasemos al verde, habrá necesidad de seguir invirtiendo en el tema de salud, porque lo que comprobamos a través del COVID es que la infraestructura de salud está muy débil en varios estados. Chiapas es uno de los casos. Se necesita invertir en el tema de salud mental. Por ejemplo, aquí tenemos un instituto de salud mental que pocas personas saben que existe. Es un instituto muy chiquito, con San Agustín, que es una clínica que forma parte de este instituto, que está rebasada porque ya no admite a ningún paciente más. Entonces, hay situaciones de salud que sí exigen nuevos recursos y además también una política de salud preventiva que realmente se ha hecho muy por encimita esta salud preventiva. De repente el IMSS, el ISSSTE y también la Secretaría de Salud hacen pláticas a población sobre la necesidad de que se alimenten en forma nutricional, ¿verdad? Y que, por ejemplo, hagan ejercicio y una serie de pláticas al respecto que van enfocadas a prevenir la diabetes y una serie de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, estas pláticas no han logrado llegar a la raíz del problema porque son pláticas que no están bien enfocadas, no hay una estrategia bien enfocada de medicina preventiva y es donde se requiere invertir. Además, seguramente van a pedir recursos para eso, ¿no, ¿Qué tal? Sí,
Sí, por ejemplo, aquí el director del área de salud mental, ya se reunió con la diputada Adriana Bustamante, una diputada local, precisamente para ver de qué manera a nivel estatal esa área de salud mental se refuerza. A mí me pareció una decisión muy importante. Yo como psicóloga entiendo la necesidad de que esta área se refuerce porque antes de la pandemia había un índice bastante alto de suicidios y de suicidios en diferentes edades, no solo en jóvenes o personas mayores. Entonces, es un tema muy importante que la Secretaría de Salud conoce la importancia de este tema porque tiene un grupo de personal que se dedica precisamente a atender los muy temas bien de depresión y ansiedad que pueden desencadenar en un suicidio, ¿no? Muy bien. Entonces es muy importante esta parte. Ok, pues perdón, pero tenemos muchos temas, quisiera que fuéramos un poquito más rápido, tenemos poco tiempo. Maestro Gilberto Zavala, uno de los temas que poníamos al principio era el tema de lo que denunció el presidente de la República, una concesión al puerto de Veracruz por 50 años y una renovación por otros 50. O sea, una API, que es una administración portuaria integral, que fueron las fórmulas con las que Salinas de Gortari privatizó los puertos en México, se concesionaron, hoy lo sabemos, por 50 años y en el caso del puerto de Veracruz se renovó la concesión por otros 50 años. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te parece? ¿Te merece ese tema, Gilberto? Mira, hace un rato estaba escuchando a la diputada Nagle que daba una perspectiva distinta a lo que el presidente denunció en la conferencia de la mañana, en la cual dice que todos los puertos, a excepción del de Acapulco, que es privado, una administración privada, pero que todos los puertos están administrados por el Estado mexicano, por funcionarios del gobierno del Estado mexicano. Y da una serie de explicación y que ella entiende que el presidente no tiene la perspectiva de cómo está administrado, pero que la concesión que se dio de 50 y en los últimos días del sexenio pasado, los primeros 10, dice el presidente, se aumentó otros 50, dice que es una administración que se da al gobierno y que más bien Rocío Nale sugiere que el presidente está hablando en una perspectiva en cuanto a la visión que le pretende dar a partir de la administración de la Secretaría de la Marina y que por eso se generó el conflicto en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Yo me quedo con esa versión. Sí, es una versión distinta. Juan Carlos Calimayor, te veo con muchas ganas de participar en ese tema. ¿Qué opinas? Sí, es que el presidente, imagínense, 2 años después de su gobierno, hoy subió un video diciendo que apenas se está enterando que le renovaron la concesión cuando él ya había ganado las elecciones. Quien administra la mayoría de los puertos, aeropuertos en el país es la API, que es la Administración Portuaria Integral, en este caso la APIVER, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que es una paraestatal, como claro, la que administra acá el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. El encargado del aeropuerto lo nombra el gobernador del estado. El gobernador, claro. Es decir, se administra como si fuera privada, porque bueno, en el caso de Veracruz está el antecedente de que prácticamente los sindicatos ya había una mafia que se había empoderado del puerto, vino una requisa militar en 1991 y Carlos Salinas de Gortari decidió crear estas nuevas figuras que administran más eficientemente los puertos. Pero bueno, si te la pasas en carretera y en aviones comerciales y comiendo tlayudas en la primera esquina, pues no te das cuenta de esto. Se va a enterar de cómo funciona el gobierno cuando ya vaya terminando el presidente. Es un problema de la falta de transversalidad, de la falta de conocimiento de la administración pública, Juan Carlos. Así es una carencia absoluta, un gabinete que no le habla o que no le hace caso. Yo conozco funcionarios, no puedo decir nombres, que dicen que no tienen tiempo para reunirse. La mañanera es el tema, luego no se sabe qué hace después de esa hora, pero así que tenga reuniones con las diferentes áreas de gobierno, no. Por eso se fue Josefa de la Semarnat, por eso se fue Espriu, por eso hubo un pleito entre Germán Martínez y Hacienda, porque
nadie los podía juntar para ponerse a trabajar, y yo creo que es una disfuncionalidad que se está reflejando en estas cosas, ¿no? Entonces, ahora que manda el ejército, se topa con que hay una administración, que el puerto está perfectamente bien organizado, que haya tráfico de drogas y de cualquier cantidad de cosas en los millones de toneladas que se mueven en los contenedores, es otra cosa. Recordemos que un paisano nuestro desapareció, nunca más apareció, una gente que yo conocí en la infancia, porque quiso actuar con honestidad. Había mandado un agente el presidente, no le funcionó, seguramente hay una mafia ahí, pero esto no quiere decir que la parte administrativa, funcional del puerto, que es enorme, que administra de hecho, se acaba de inaugurar un nuevo puerto de Veracruz, una ampliación, porque históricamente pues ha sido el puerto más importante de México. Más importante, sí. Ricardo del Muro, ¿cómo ves? ¿Es un tema de desconocimiento de la administración? ¿Es un tema de escándalo nada más, como querer, como juego de distracción? ¿O es una contradicción que también pudiera haber entre la Marina y Rosa Isela, que la acaban de mandar y que están teniendo la disputa por las APIs? Bueno, lo que yo entiendo es que las APIs era una figura para... No te escuchas bien, Ricardo Muro. Lo que yo entiendo es que las APIs se crearon para promover la inversión privada en los puertos. Y finalmente aquí lo que se indica, o sea, es una figura descentralizada que permite inversión privada. No, aquí los puertos de entrada, ¿no? Al ser costas, son propiedad de la nación y deben de ser administrados por el gobierno. Eso está en la Constitución. Y el gobierno tiene la posibilidad, igual que en el caso de las telecomunicaciones, de dar concesiones a iniciativa privada para determinados trabajos en los puertos. La cuestión aquí pues es muy obvia, lo que quiere el presidente. México está en una situación en que ahorita se necesitan mayores ingresos fiscales, tema que estábamos hablando hace rato. Y una de las principales entradas de impuestos y en donde hay mucha fuga y corrupción de los impuestos son los puertos. Y más el puerto de Veracruz. O sea, finalmente lo que quiere el presidente pues, es recuperar la fuerza del Estado en los puertos. Retirar la concesión. Pues lo que pasa es que esta concesión está muy rara porque normalmente las concesiones son por 50 años y aquí pues se duplicó otros 50 años más. La mayoría de las concesiones que hasta yo donde tengo entendido ya están venciendo o ya vencieron. Si uno ve la figura de las concesiones de las... Sí, Ricardo, pero está concesionado al Estado mismo, pues. ¿Mande? Está concesionado al Estado mismo. No. Es una figura para permitir de iniciativa privada. Es una figura que permite capital privado, pero la figura jurídica sí es pública. Fatal. Pero es pública. A ver, Queta, ¿quieres hablar? Tenemos pocos minutos y te nos falta un tema más. Mira, quiero hablar, hay una serie de convenios, ¿verdad? Como en el caso de los puertos y como en el caso de otros temas, por ejemplo, aquí en Tuxtla el de Veolia, ¿no? Que los ayuntamientos, los estados y el Estado mexicano, ¿verdad? El gobierno mexicano hace en cada administración. Entonces es curioso porque a veces la administración saliente hace convenios ya de última hora que van a afectar a la administración entrante. Y yo creo que ahí deberían imponerse reglas. Yo creo que si tú como administración en este momento en funciones firmas un convenio, no debía de trascender hasta la siguiente administración. Debe haber reglas muy claras para hacer este tipo de convenios, ¿verdad? Si no, tú llegas como nueva administración y dices, ¿qué pasa aquí, no? Pero hay gente que también habla sobre la necesidad de la continuidad, o sea, la necesidad de darle continuidad. Yo creo que en nuestro caso sería necesaria la transparencia, ¿no? Sí, tal vez la cuestión esta de transparencia, ¿verdad? Contratos muy claros, ¿no? Que dejen las cuestiones muy claras, ¿no? Eso sería muy importante. Hay un tercer tema, tenemos poco tiempo, Totalmente en desacuerdo, o sea, queremos volver al Estado estatista y además militarizado, o sea, es muy grave lo que está pasando. Vamos a volver a las burocracias que secuestran las paraestatales y vamos a tener empresas como Pemex y CFE que dicen que son de todos los mexicanos, que nos venden cara la luz, que nos cuestan mucho, que tienen pensionados, jubilados con muchas prestaciones, que a los 50 años, a mi edad ya están retirados de trabajar
y a costillas de todos los mexicanos en aras de una soberanía mal interpretada, pero además de paraestatal militarizada. Pues. Muy bien, pues aquí tenemos distintos puntos de vista. Como decía César Chávez. Seguiremos abordando esto. Ustedes vieron, Ricardo del Muro tiene la idea dice que hay que retirar, hay que regresar a la concesión. Juan Carlos, eso le parece abominable. Queta Borelo habla de la transparencia en los contratos, y Gilberto Zavala sobre diversas posiciones ante un solo hecho. Es un tema interesantísimo porque los puertos son fundamentales para el desarrollo económico del país. Bueno, para la seguridad también. Para la seguridad y para todo, ¿eh? Tenemos un tema más, por eso no quisiera quedarme ya en porque estamos a punto de cerrar, tenemos un poco menos de 5 minutos. Queta, tú lo pusiste, pero vamos a darte un minuto a cada uno. El tema del ejército del grupo armado que se autonombra Ejército Revolucionario Independiente en Chiapas. Tenemos 5 minutos, pero les pido por favor un poquito menos de un minuto a cada uno. Queta. Pues resulta curioso, ¿no? Que ante la firma de un nuevo tratado de libre comercio, ¿no? Como pasó en el 94, aparezca un nuevo grupo revolucionario que ya algunos periodistas nacionales se lo atribuyen a Carlos Salinas de Gortari. Creo que las condiciones del 94, las condiciones actuales son completamente diferentes, ¿no? Hay otros actores involucrados también, ¿no? Que quieren la desestabilización del país o quieren hacer como focos rojos en determinados estados, y no sé, Salinas de Gortari, qué quiera andar haciendo todavía por estos rumbos, ¿verdad? Zavala, ¿es un tema de manipulación de Salinas de Gortari o algún grupo, o es un tema para protegerse también? Han hablado mucho de que en esas regiones hay cultivos no del todo transparentes. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? Yo diría que en la prudencia, en lo personal, habría que esperar un poco porque finalmente es un comentario nacional. Localmente no se ha dicho nada, el gobierno del estado no ha dicho nada, la Fiscalía General de la República no ha dicho nada, y me parece que es más algo mediático, y sugiero, en mi opinión, esperar qué pasa en los siguientes días. Muy bien. Ricardo del Muro, pero dice este ejército en su declaratoria que está contra Andrés Manuel López Obrador, contra el Tren Maya, contra la incursión del ejército, que quieren que salga la Guardia Nacional. Es decir, si hay un pliego de demandas, ¿no? Bueno, yo también me uno a la posición del maestro Zavala, pero finalmente las demandas son las mismas que tiene el EZLN. El EZLN desde un principio se deslindó de Andrés Manuel López Obrador, está contra el Tren Maya, eso está planteado, y también llama mucho la atención que ante estos competidores, este ejército irlandés mexicano, ¿verdad? Es el ERI mexicano. El EZLN no ha expuesto o no ha planteado una posición porque finalmente pues está actuando en su territorio. Claro. Y se me hace más un montaje mediático. Pero bueno, no podemos decir nada. Cuando empezó el EZLN se decía lo mismo, ¿verdad? Todavía creo que es temprano para decirlo. Vamos a pedirle a Juan Carlos Calimidor que dé su opinión, pero Gilberto Zavala, te quiero pedir un favor. ¿Puedes mandar saludos a las personas que nos están viendo? Fíjate que yo tengo problemas porque no me aparecen todos, pero les mando saludos con mucho gusto a la maestra Araceli Hernández Gómez, a Jan Sequian, a Lili Calderón, a Manuel Centeno, muchas gracias por escucharnos y por escribirnos, Maribel Preciado, María Angélica Vázquez, a Marisol, a Jolu Damó, a Gerberto Escobar Mancilla, a Lisette Escudero Villamil, a Jorge Espinosa Carrascosa, Carrey San y a Gerberto Escobar Mancilla. Un saludo a todos ellos, y a quienes no me aparecen acá, de verdad muchas gracias por escribirnos y por estar en este programa. Ahora sí, Juan Carlos, discúlpame. Bueno, hay que recordar los acuerdos de San Andrés, que querían una cuarta forma de gobierno, que terminó en la práctica en las juntas de buen gobierno y en los caracoles, que son territorios hasta el día de hoy administrados y dominados por el EZLN. Entonces, me parece una expresión más que se adhiera a eso. No creo que represente una amenaza para el Estado mexicano. No se ve una fuerza de movilización, parece más bien un montaje, pero va en la misma tendencia de los autogobiernos y de la demanda seguramente de atención social y de recursos y programas, que es como, no sé si acertado o erróneamente, el gobierno federal desde Fox comenzó a tratar de aplacar a estos movimientos sociales, ¿no?
Y bueno, muy bien. Pues muy buenas noches a todos, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido Chavala, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos Calemayor. Nos despedimos de todos ustedes que nos siguieron el día de hoy. Los invitamos a estar el día de mañana en un programa más de Contextos por su diario Ultimátum. Cuídense mucho.